Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas abogado. tardes, abogado. Ok, bueno, estaba viendo, bueno, vemos bien pocos, ya como que ya no queremos, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos en las últimas, en la penúltima videoconferencia. Si es que no terminamos hoy el contenido, ¿verdad? Porque recuerden que ya solamente nos queda ver el capítulo 8, que es la parte final en donde desarrollamos todo el proceso el proceso de investigación científica. Bueno, solamente recordarles, jóvenes, que recuerden que hay que participar en el foro. Veo bien pocas participaciones. De igual manera, hay que recordar también la entrega de los trabajos, ¿verdad? Hasta el momento, creo que solamente 2 o 3 grupos han estado haciendo entrega de cada uno de los trabajos que tenemos pendientes. No hay que dejar esto a última hora. Recuerden que ya va a ser muy difícil que de repente demos un periodo más, ¿verdad? En cuanto a lo que es la entrega de los trabajos. Porque si ustedes recuerdan, fecha calendario, nos tocaría la próxima semana lo que es el examen de reposición. Y para el examen de reposición tenemos que tener listos los resultados finales. Si ustedes hacen entrega de la mayor parte de los trabajos este viernes, eso significaría que entre lunes y martes yo les estaría dando los resultados, porque recuerden que fecha calendario, si no mal recuerdo, el examen de reposición es el 19 de agosto, ¿verdad? Así que hay que ponerle pilas, ¿verdad? Ya nos falta poquito, ¿verdad? Para poder terminar. Así que hay que animarse, ¿verdad? Hay que animarse para poder concluir, ¿verdad? Con buen suceso lo que es esta parte final de lo que es la clase. Bueno. Abogado. Sí, dígame, Delmi. Yo quería saber si, no sé si mi compañero le escribió a usted sobre un problema que tenemos con la entrega de la última actividad. Ajá. Dígame, ¿cuál fue el problema que tuvieron? Es que el documento lo hacemos en Word como normalmente lo hicimmo, ¿verdad? Pero nos dice que no está disponible la API de OneNote. Ok. Creo Entonces, que Delmi, por casualidad, permítame, creo que sí me escribió. No es el compañero Dani. sí, él. Ah, bueno, pero no, ya revisé. Creo que fue en la actividad del cuestionario, ¿verdad? Sí, esa. Ah, bueno, ya está subido el trabajo, no se preocupen, ya lo pude descargar y lo pude ver que lo subió correctamente. Ok, es que como no me había podido comunicar con él, no sabía. Sí, Pero gracias. entonces no se preocupe, ya él me escribió más o menos como a las 2:30, por ahí, 2:30. Pero ya está resuelto, sí aparecía ese inconveniente, es que es en la configuración de la entrega del trabajo, se había dispuesto la subida de archivos, pero también hay una opción de poderlo subir en OneNote. OneNote es un archivo un poco más sencillo, más simple, pero la mayoría de ustedes no utiliza, ¿verdad? Ese tipo de archivos. Entonces, pero no, ya lo resolvimos, ¿verdad? Ya lo resolvimos, entonces no hay ningún inconveniente. Si pueden ir entregando desde ahora es mucho mejor, porque yo ya voy revisando. Ahorita estoy trabajando con las notas finales de la sección de las 7 de la noche, porque con ellos terminamos el día lunes. Y yo espero entregarles resultados este día viernes, o sea, pasado mañana, ¿verdad? Para que así podamos terminar con ellos, porque la fecha de la reposición es exactamente el mismo día que les toca a ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces dentro de lo que es el capítulo 8. Si ustedes de repente tienen su computadora y pueden
abrir el contenido en la página 234 del material de César Bernal. Ahí es donde empieza el desarrollo de la investigación. Ahora, quiero ubicarlos en un contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que tal como nos lo presenta César Bernal, es que el proceso de investigación científica se divide básicamente en dos fases o en dos partes. En una, que es el anteproyecto. Recuerden que el anteproyecto viene a ser algo así de lo que nosotros vamos a exponer a lo que es la institución que nos va a apoyar precisamente a desarrollar el proceso de investigación científica. Entonces, esa primera fase consiste en ¿qué? Pregunta de examen, o sea, ¿en qué sentido? O sea, para que usted identifique dos fases o dos partes. El anteproyecto, que es donde decimos el qué, el para qué, el cómo, el durante y la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo una investigación. ¿Ok? Esa es la primera fase. Básicamente, ahí es donde nosotros decimos el qué o para qué vamos a desarrollar dicho proceso y cómo lo vamos a hacer. Y vamos a establecer el tiempo y la disponibilidad, que es la viabilidad, para ver los recursos que básicamente tiene, ¿verdad? Para poder desarrollar dicha investigación. Ajá. Aquí le damos respuesta en primer término al problema de investigación. ¿Ok? Mediante el desarrollo de los objetivos propuestos dentro de lo que es el anteproyecto. ¿Según qué? Según un cronograma de actividades y un presupuesto que ya fue previsto. Como bien dice el término, dice presupuesto. Posiblemente gastemos un poco más, pero el presupuesto es eso, ¿verdad? Porque es algo que se prevé, ¿verdad? Para poderlo establecer dentro del desarrollo de la investigación. Y la segunda fase, estimadísimos, es cuando ya desarrollamos la investigación propiamente dicha. Es cuando ya vamos al trabajo de campo. Es cuando ya desarrollamos las técnicas, los instrumentos que nosotros confeccionamos en cierto momento, ¿verdad? Para recolectar la información. ¿Mm? Pero antes de eso, tenemos que hacer toda una serie de pasos que nos permite conformar la fase del desarrollo de la investigación, que esa es la segunda parte, ¿ok? Que es la fase del desarrollo de dicha investigación. Que todo es de acuerdo al tema que usted escoge. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros en algún momento dado sabemos que estamos desarrollando, así como ustedes lo hicieron, al definir el tema, al definir el título, al definir el planteamiento del problema, al definir la justificación del estudio, y que dentro de dicha justificación nosotros lo que planteamos fue y saber qué tipo de diseño de investigación íbamos a utilizar o qué tipo de investigación, perdón, si iba a ser experimental o no iba a ser experimental. Y ahí mismo plantear las hipótesis, si en todo caso íbamos a establecer, ¿verdad?, una posible solución al problema objeto de dicha investigación. A la par de todo esto, recuerden que vamos desarrollando el marco teórico, porque el marco teórico va desde el primer día, desde el momento que usted empiece a investigar y que usted define el tema de investigación. ¿Ok? Bueno, ya cuando vamos y tenemos todo esto, entonces, a partir de ese momento ya estamos listos con los insumos para decir, vamos a desarrollar dicha investigación. Bueno, esta fase del trabajo de campo tiene diversas partes. En el material de Bernal se hablan exactamente de 7 pasos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 7 pasos? Primero, establecemos contacto con la población que nosotros definimos para ser objeto de estudio. Población. ¿Ok? Segundo, diseñamos y validamos los instrumentos
para recolectar la información que vamos a aplicar a dicha población. Tercero, aplicamos los instrumentos y recolectamos la información. ¿Ok? Cuarto, elaboramos formalmente, porque recuerden que desde un comienzo empezamos a recolectar información. El marco teórico de la investigación. Aquí ya es algo más formal. ¿Ok? Siguiente paso, procesamos la información que recolectamos. Sexto, analizamos, discutimos los resultados en base a la información recolectada. Y el último paso es cuando ya redactamos las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Cada uno de esos pasos es cuando ya desarrollamos la investigación. Es la segunda fase que yo les hablaba al inicio de, este capítulo número 8, que es el material de César Bernal, que ahí ustedes lo van a ver desde la página 234, cómo es que desarrollamos cada uno de esos elementos. Varios de esos elementos ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque definimos qué era la población, definimos cuál iba a ser el universo, cómo se establece esa población, cómo establecemos la muestra que vamos a aplicar precisamente los diferentes instrumentos para recolectar la información. Hablamos de la confección de dichos instrumentos, que ahí son las técnicas de recolección de datos, porque tenemos que definir qué técnicas vamos a aplicar de acuerdo al objeto. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar de forma muy breve cada una de estas 7 partes, que está en la segunda fase del desarrollo de la investigación. Primero, establecemos contacto con la población objeto de estudio. Tradicionalmente, dentro del desarrollo y la investigación científica, dentro de lo que es el trabajo de campo, todo investigador tiene que ir in situ a poder establecer, ¿verdad?, un contacto con la población objeto de estudio. Es decir, de quienes se va a obtener la información para dar respuesta a los objetivos de investigación. Esto para poder llegar a la información general sobre dicha población objeto de estudio. Porque esto va a soportar, por decir así, el diseño, la aplicación de los instrumentos, así como todo el proceso de recolección de la información. ¿Ok? Ajá. ¿Quiénes son? Bueno, pueden ser, recuerden, pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser sujetos, que dentro de dicha función básica es poder establecer dicho contacto con estas personas sobre dicho proceso, ¿verdad? Y poder de alguna manera recolectar la información que se desarrolla dentro de dicho proceso del trabajo de campo. Recolectar y poder obtener resultados y cómo estos van a poderle dar respuesta al problema objeto de estudio. Entonces, esa es la primera parte. Para examen, estimadísimos, es importante que ustedes identifiquen las características de cada una de esas partes, porque posiblemente dentro del proceso de selección que ahí se les disponga en el examen, les puedo poner, digamos, por decir así, no las 8 fases, porque es una pregunta demasiado cargada, pero sí les puedo poner por lo menos 3 o por lo menos 4, en donde ustedes tienen que identificar a qué fase corresponde cada una de las mencionadas. En este caso, recuerden que es cuando establecemos contacto con la población. La segunda fase es cuando ya diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información. Con anterioridad ya habíamos definido qué técnicas íbamos a implementar. Y en base a eso, recuerden que existen diversas maneras y formas para poderlo hacer. El capítulo 9 habla precisamente de algunas de esas técnicas y cómo validamos y cómo confeccionamos dichos instrumentos. ¿Por qué? Porque va en relación al problema
precisamente que nos toca averiguar, ¿verdad? Entonces nos toca diseñar y al mismo tiempo nos toca validar dichos instrumentos para ver si se cumplen los objetivos de dicha investigación. ¿Y dónde se desarrolla esto? Bueno, lo hacemos durante el trabajo de campo, ¿verdad? Existen diversos mecanismos y formas, para poder diseñar y validar un determinado instrumento de recolección de dicha información. Entonces, aquí es donde nos toca, ¿verdad? Utilizar esos instrumentos que ya existen, ¿verdad? Y que en muchos casos ya validados en contextos similares en cuanto a investigaciones previas o investigaciones que de repente se van a realizar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se recomienda utilizar los instrumentos que sean necesarios para realizar los ajustes sobre los mismos, ¿verdad? Por eso es importante diseñar y validar dichos instrumentos de recolección de información para que estos puedan responder a los objetivos, aprobar las hipótesis y poder responder las preguntas objeto de estudio, ¿verdad? Y por eso es parte de ese proceso de validación de un determinado instrumento de recolección de información. ¿Ok? La siguiente fase, aplicarlos. Recuerden que ya definimos dichos instrumentos, entonces nos toca ir al trabajo de campo. Ahí es cuando nosotros, de acuerdo a un método y a un tipo de investigación, que ya nosotros lo definimos previamente, si es histórico, si es documental, dependiendo de cómo lo vamos a desarrollar. Y en esta su fase del trabajo de campo, entonces aplicamos la técnica o un conjunto de técnicas para poder responder para tal efecto y poder ver cuáles son las más apropiadas para poder dar respuesta a los objetivos, ya repito nuevamente, a las hipótesis de la investigación que ya fueron definidos dentro de lo que fue dicho anteproyecto. La aplicación de estos instrumentos de recolección de información deben realizarse con un rigor metodológico. No se les vaya a olvidar. Ya que recuerden que la mayor parte de dichos instrumentos tienen que su información no esté sesgada, sino que sea válida y que sea consistente, ¿verdad? Para que de ahí saquemos las conclusiones y formulemos las recomendaciones para dar cuenta de cada uno de los objetivos que hemos planteado. ¿Ok? La siguiente fase ya es elaborar formalmente el marco teórico. Y digo formal porque hemos estado investigando y hemos estado viendo todos los antecedentes que tienen que ver en relación al proceso de estudio de dicha investigación. Porque recuerden que en esa fase del anteproyecto hay un pequeño marco teórico, pero que nosotros llamamos preliminar. Antes de eso, elaboramos un enunciado, ¿se recuerdan? Porque allí es necesario configurar qué marco teórico es más sólido de acuerdo al tema de investigación y de acuerdo a la guía de dicha investigación. Y de esa manera poder procesar, poder analizar, poder discutir, ¿verdad? Ver las conclusiones, ver las recomendaciones que se derivan cuando contrastemos este trabajo de campo con el marco teórico formal de dicha investigación. Siguiente, procesar la información recolectada. Una vez que ya recolectamos la información, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las hipótesis, de acuerdo a las preguntas, este debe de realizarse de manera sistemática y rigurosa, repito, ¿verdad? Y existen para procesar la información diversas herramientas informáticas que fueron las que platicamos. Si ustedes se recuerdan en la penúltima y última clase más reciente, ¿verdad? Para poder seleccionar y poder así obtener y poder valorar esos resultados, porque aquí ya las procesamos, ordenamos, y ahí es donde ya se hace una descripción, se hace un análisis, se hace una discusión que conducen precisamente a lo que nosotros queremos.
a poder obtener conclusiones y a partir de dichas conclusiones generar las recomendaciones en función del problema, en función de los objetivos, en función de las hipótesis y también del mismo marco teórico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí dijimos que al procesamiento de la información es cómo lo presentamos? Aquí es donde elaboramos tablas, elaboramos gráficos, presentamos la información de manera tabular, semitabular, ¿verdad? Etcétera. Siguiente paso. Ahí es cuando ya analizamos y discutimos los resultados de la información recolectada. Ya una vez procesada la información, entonces los convertimos los datos, los tabulamos y los analizamos. En otras palabras, aquí es cuando contrastamos todos esos resultados. Y todo lo hacemos en función del problema. ¿Ok? Y esa discusión debe de ser una reflexión en torno de la coherencia de dichos resultados. ¿Sí? Por eso, aquí sí se admiten ciertas interpretaciones, pero ojo, evitando algunos juicios de valor, ¿verdad? Que puedan sesgar dichos resultados. Pero recuerden que eso depende de cómo nosotros analicemos y discutamos dichos resultados. Bueno, la siguiente y la última parte es cuando redactamos las conclusiones y las recomendaciones. Recuerden que la inclusión de las conclusiones pueden ser tanto generales como específicas y que van respecto de los resultados del trabajo de campo, ¿verdad? Siempre en base al marco teórico, ¿verdad? Recuerden que esa es la base. Imagínense cómo el marco teórico nos ayuda a nosotros a desarrollar coherentemente una parte de conclusiones, que en este caso pueden ser de carácter general. Cuando ya son conclusiones más específicas, ya va en función del problema de investigación. Recuerden que se plantearon objetivos específicos. Bueno, entonces, en base a esos objetivos específicos y en base a la hipótesis que se haya planteado, mostramos los aspectos más sobresalientes de los resultados del trabajo de campo y su relación con lo anterior, con el marco teórico, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí tenemos pues un panorama un poquito más amplio y de repente pues ya no nos confundimos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? De mi parte no, abogado. ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar en la última parte. Creo que esto lo han de haber leído, ¿verdad? Que es el reporte final o el informe final de la investigación. Recuerden que antes habíamos hablado de un reporte preliminar, ¿verdad? Todo documento que se redacta y se presenta, ¿verdad? Deben de seguir las normas de la metodología de la investigación formal. ¿Qué significa? Que de acuerdo a cada campo de estudio, que en el caso nuestro es la ciencia jurídica, y de acuerdo al organismo oficial encargado, que en este caso es, y si fuera dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces definimos, o ellos definen, mejor dicho, cada una de esas normas y técnicas relacionadas a la actividad científica o a cada institución. ¿Y cómo lo hacemos? Y cómo deben de presentarse entonces los informes, que en este caso es el informe del anteproyecto primero, que recuerden que es en la primera fase, y finalmente el informe final o en su defecto artículo de investigación, porque también puede darse esos dos efectos, ¿verdad? Porque puede presentarse, por ejemplo, aquí el texto de Bernal menciona dos esquemas. Uno, para un informe final de una investigación o un informe para lo que es un artículo de investigación. Ahora, hay varios manuales que utilizamos para orientar la metodología y el desarrollo de la actividad científica. Ya hablamos varios de esos, ¿verdad? Pero no se les vaya a olvidar para efectos de la evaluación que pueden
O podemos mencionar, por ejemplo, dentro de qué esquema se prepara un determinado manual. Aunque sabemos que el informe va en base a cada una de las instituciones de donde ha surgido precisamente la investigación previamente. Por ejemplo, entre algunos de los manuales más conocidos tenemos el Manual de Estilo de las Publicaciones Científicas de Chicago. Este se utiliza mucho para aquellas investigaciones o publicaciones que son generales o de donde se aplica un método experimental bien general, ¿verdad? También tenemos el que usamos nosotros, que aunque si ustedes se fijan dentro del desarrollo de dichas publicaciones, se aplica más que todo para otras ciencias, como el manual de estilo APA, como psicología, educación y a ciencias afines, que de repente pues pueden ser más teóricas, como el caso del derecho, ¿verdad? Pero en este sentido, lo usamos mucho para lo que son las referencias bibliográficas. También está el manual de estilo de publicaciones científicas del Consejo Científico de Editores, el manual moderno del lenguaje también, que son, por ejemplo, para las ciencias como literatura, artes y humanidades, y la de requisitos de manuscritos de Vancouver, que este es otro que se utiliza en muchas universidades, que por ejemplo son para revistas biomédicas del Comité Internacional de Directores de revistas de la misma ciencia, ¿verdad? Entonces, cada manual de estilo fue diseñado para proveer normas formales para publicar de manera rigurosa la información científica en cada uno de los campos de la ciencia, ¿verdad? Sean particulares, sean generales o sean específicos. Pero este es el estilo de cómo debe de utilizarse una determinada publicación. Y se define por dos aspectos. Entonces, el informe va a tener básicamente estos dos factores que se van a tomar en cuenta, ¿verdad? Para la confección de dicho informe final. Primero, los requerimientos o requisitos institucionales o editoriales. Cada institución responsable de dicha publicación define su norma de estilo y ellos exigen esas publicaciones, en esas publicaciones, esas normas. Y las otras son las pautas de normas que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que van de acuerdo a cada disciplina. Normas APA, normas de Vancouver, normas de Chicago, etc. ¿Verdad? Entonces, esto quiero que ustedes lo tomen mucho en cuenta para que se fijen cómo es que se confecciona precisamente el informe final, ¿verdad? Que es el documento de la investigación, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de investigación desarrollamos. Recuerden que en el caso nuestro son investigaciones en formato de grado, ¿verdad? Ahora, hablemos del documento o informe final en formato de grado. Vaya, algunos que de repente me leyeron esa página que va de la 238 en adelante. ¿Qué aspectos, verdad, deben de tomarse en cuanto a la forma del documento que debe de ser importante? A ver, alguien que me mencione, ya hablé mucho yo. Ajá. ¿Qué aspectos son importantes de mencionar dentro de dicho documento? Ajá, estimados. Pensé que se había ido abogado. No, dígame. Alguno sería el espacio doble, también el tipo de letra, que sea Times New Roman, y el tamaño, que sea a 12 de tamaño. El interlineado también, otra parte. Se fijó Olvan que en muchos de los trabajos de la primera unidad y de la segunda unidad fue muchas de las cosas en que les hice más énfasis, ¿verdad? Porque esas cosas hay que aprenderlas, ¿verdad? Aunque no lo parezcan, pero fíjense que a veces, miren, es triste, es triste. Yo trabajo en una institución del Estado en donde me toca recibir muchos informes, además de la universidad. En esa institución, a veces es
Es fatídico que de repente venga alguien que de repente se haya preparado o haya estudiado a nivel universitario y presente un informe en donde usted evalúa realmente si la universidad realmente pasó por dicha persona o fue al revés. No parece, fíjense. Y a veces, con el respeto debido que a veces pueden tener mis colegas y también otras personas, pero hay informes, hay escritos que dan mucho que desear. Y hay que tener mucho cuidado, hasta en la forma de presentación de un escrito dentro de una demanda. Porque ustedes se pueden fijar, por ejemplo, en las demandas judiciales no le ponen tanto énfasis a lo que es este formato y estilo. Porque se pueden fijar más que todo en el área administrativa, pero en el área jurídica o judicial, más propiamente dicha, que creo que es el término más correcto, ahí sí. Por ejemplo, en los márgenes legales, en cuanto al tipo de letra, aunque ustedes se pueden fijar que hay una infinidad de formas y maneras y estilos de presentar ese tipo de escrito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahí en el material, si ustedes se fijan, presenta algunas ideas de algunos de los aspectos que nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Como bien lo decía Olvan, ¿verdad? El tipo de letra, que nosotros le decimos fuente, ¿verdad? El número de fuente. Por ejemplo, ¿cómo debe de ir cada, los títulos, por ejemplo, los encabezados? Por ejemplo, si deben foliarse o paginarse. ¿Qué creen ustedes? ¿La investigación se debe de foliar o se debe de poner el número de página? ¿Qué piensan? ¿Para qué será importante? Que si los preliminares, pregunta, ¿se deben enumerar? Ajá. No, dice que no. Ajá. ¿Y el resto? El resto sí, debe Así estar es. foliado y enumerado. Debe estar foliado y enumerado. Porque imagínense, de repente en un trabajo, cuando ustedes vayan a presentar su tesis, por decir así, a nosotros nos pasó en cierta oportunidad cuando una compañera de la universidad fue a presentar su examen de pregrado y lo muy triste fue de que sí tenía un índice, pero no estaba paginado y foliado. Ahí no solamente fue error de la persona que estaba precisamente poniendo el examen o disponiéndose a hacer el examen público. No, también fue de aquellos que revisaron dicho documento. Imagínense que son a veces trabajos de más de 100 páginas o una buena cantidad de páginas y no esté debidamente numerado y foliado. ¿Ven la importancia? O sea, de poder tener un índice de contenido, de poder ubicar los mismos y de poder trasladarlos de una manera fácil y sencilla para no perder el hilo del proceso de verificación de la información. ¿Verdad? Bueno, además de eso, ¿cuáles son las partes de dicho documento? A ver, ¿qué fue lo que leyeron ustedes en las partes del documento? Es igual que al documento del anteproyecto, tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Ajá, ¿alguien más? Clara, Kenia. Son 3 partes, abogado. Preliminares, Sí, cuerpo del trabajo y complementarios. así es. Segurito, segurito en examen yo les voy a preguntar qué contiene cada uno, de manera general. Por ejemplo, los preliminares. Generalmente un preliminar dentro de un informe, ¿qué tiene? ¿Cuál es lo básico que debe de tener? Una introducción podría ser. A ver. La portada. La portada primero. Así es. Primero la portada. Ajá. ¿Qué más? Y una breve introducción a lo que se va a exponer en el documento. Ojo, esa parte, estimado, va en el cuerpo del trabajo. Ahora, lo que sí debe de contener un preliminar es portada, tabla de contenido, el abstract y el resumen. Todo eso es indispensable.
No se les olvide, pregunta de examen. Eso es lo que contiene generalmente un preliminar de un informe, ¿verdad? Repito, la portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen, ¿verdad? Esos 4 elementos son indispensables. Ahora, ya lo demás es opcional, ¿verdad? Pero generalmente, vaya, que el abstract generalmente, tanto como el resumen, ¿qué deben de expresar? Tal vez esa es la parte que de repente, Kelvin, es importante que lo analicemos también. ¿Por qué? Porque ambas partes expresan aspectos relevantes del trabajo. Del problema, o sea, por ejemplo, los objetivos propuestos, las estrategias metodológicas y las principales conclusiones de dicha investigación. Ahora, para evitar aspectos de interpretación o juicios de valor, la extensión debe de ser entre 150 y 360 palabras. Ahora, como utilizamos programas de contenido, nosotros en la parte de abajo, al seleccionar todo ese párrafo, tanto del abstract o del resumen, podemos medir la extensión y así de esa manera podernos dar cuenta si tiene el mínimo como también el máximo. ¿Ok? Ahora, las palabras abstract y resumen deben escribirse centradas y con mayúscula sostenida y en negrita a 4 centímetros del borde superior de la respectiva hoja. Eso para trabajos de pregrado dentro de la aplicación de las normas APA. ¿Ok? No, todos esos elementos generalmente van también dentro de los requerimientos institucionales, que en este caso pues tienen cada una de las instituciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué contiene el cuerpo del trabajo? A ver. La introducción, abogado, los capítulos. Ajá. ¿Qué más? Conclusiones, recomendaciones. Ahora, las citas y notas al pie, ¿cómo deben de ir? ¿Mm? ¿Cómo deben de ir? ¿Serán necesarias o no serán necesarias? Yo creo que sí son necesarias. Sí, porque recuerden que en el cuerpo del trabajo, ¿qué es lo que va? Van los capítulos, va lo que investigamos dentro del marco teórico. Y todo eso es información que conseguimos de otros autores. Entonces, por razones éticas, las citas y las notas al pie son obligatorias. Un trabajo de pregrado debe de contener como mínimo 15 citas bibliográficas. Imagínense, como mínimo, ¿verdad? 15 citas bibliográficas, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros aplicamos precisamente lo que aprendimos, ¿verdad? Por eso es necesario revisar las normas técnicas definidas para ese efecto. Por eso yo les di este manual, ¿verdad? De las normas APA para poder ustedes entender cómo se aplica precisamente dentro de lo que es la investigación, ¿verdad? Y poderlo plasmar precisamente en un informe. Bueno, ¿qué contiene la introducción? A ver, de igual manera, aquí les puedo preguntar en examen, ponerles introducción, capítulos, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué contiene generalmente una introducción? Es una breve presentación del problema de investigación. Ajá, así es. Ahí usted hace como una ambientación como lector, ¿verdad? Usted se pone en los pantalones. Señala todos los aspectos teóricos prácticos, de alguna manera, pero de manera general, como bien lo dijo usted, ¿verdad? Los objetivos propuestos, la hipótesis, claro, siempre y cuando las haya, la importancia y el significado de dicha investigación, los alcances, qué limitaciones tuvo, por ejemplo,
qué estrategias metodológicas empleó en el desarrollo del estudio. ¿Y cómo finaliza la introducción? A ver. Léanlo ahí, ahorita que lo pueden leer. ¿Cómo finaliza la introducción? Dice que debe finalizar con una presentación de la estructura del documento o informe. Así es. En otras palabras, eso es lo que, como bien decía Kelvin al principio, solo que la introducción lo ubicamos en el cuerpo del informe. Nos dice cómo está conformado el trabajo. Cada capítulo. Y también al final le dice cómo debe de estar escrita precisamente la palabra o el título de la introducción dentro del informe. Ahora, bueno, a ver, los capítulos. ¿Qué contienen los capítulos? Dice que el primer capítulo, ahí se desarrolla el marco teórico de la investigación. Así es. Ven, ahí va el marco teórico. ¿Y el subsiguiente cuál es? El segundo. ¿Cuál debe de ser? El segundo. El desarrollo del trabajo de campo. Exacto. Ahí ustedes tienen que describir, tienen que poner análisis de los resultados. Y todo eso se titula de acuerdo a los temas que usted desarrolló en la fase de cada estudio. ¿Verdad? Ahí es donde se presentan también las tablas, las gráficas, ¿verdad? Dentro de los capítulos del documento. Todas y cada una deben de ir tituladas y presentadas de forma clara. Eso sin necesidad de recurrir a la lectura del texto. Imagínense, tiene que ser tan claro para el lector para tener esa dicha orientación. Bueno, y las conclusiones y recomendaciones. Recuerden que, como habíamos dicho, esa es la parte final que finaliza precisamente con ese aspecto tan importante de la investigación y que las mismas deben de considerarse, ¿verdad? Para mostrar una síntesis de todos los resultados que se obtuvieron precisamente del trabajo de investigación-desarrollo. Recuerden, toda esa rigurosidad metodológica, técnica, práctica, en la perspectiva de la validez y la confiabilidad de los resultados, ¿verdad? Y por último van los complementarios, ¿verdad? Que recuerden que son los documentos de trabajo que se complementan con la bibliografía. Siempre se han fijado que está la bibliografía básica y la complementaria. Yo en las primeras lecciones, en la unidad 1 y 2, ustedes vieron que todos mis documentos así van. ¿Cuál? Bibliografía básica, que es la que ustedes es obligatorio que estudien. Y la complementaria, que ayuda a resolver o ayuda a completar precisamente el conocimiento. Los índices, los anexos, las bibliografías con las fuentes, que en este caso son fuentes secundarias, porque recuerden que ahí le dice respectivamente dónde encontró la fuente que a usted le interesa, que es la primaria. Esa bibliografía ordenada alfabéticamente por los apellidos de cada uno de los autores, ¿verdad? Los índices se excluyen después de la bibliografía, lo mismo que los anexos, pero estos se identifican con una letra del alfabeto y se inicia con la letra A, ¿verdad? Así también va más adelante la introducción, la bibliografía y las demás partes complementarias del documento del trabajo de grado, ¿verdad? Ahora, su título no va precedido de numeral, eso sí. Finalmente, con eso terminamos precisamente lo que es el documento de un trabajo de grado. Ahora van a ver ustedes en la página 241 el documento en formato de artículo científico. Si se fijan, a diferencia del anterior, tiene algunas diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, en formato de artículo científico ya es algo que se va a publicar directamente, ¿verdad? Entonces cambian un poco en cuanto a lo que es el documento final del estudio y cómo se redacta en formato de artículo de investigación con las normas técnicas de investigación, con las pautas para ese efecto de las revistas científicas, más que todo. Ahora, ¿qué es lo que contiene
normalmente este tipo de documentos en artículos científicos. El título preciso del artículo. Ven que ven un poquito más de diferencia. Ya no va la introducción, ya no va, por ejemplo, el índice. No, ya no es una investigación tan formal. Después van los nombres y apellidos de los autores, con la nota al pie de página, para poder describir de forma concreta su formación profesional y su afiliación institucional. Después viene el abstract, miren que va importante y va en inglés generalmente. Eso cuando hacemos esa referencia. El resumen, la introducción, la fundamentación teórica, el diseño metodológico que usted utilizó. Y miren, pasamos de una sola vez a los resultados, a las conclusiones y recomendaciones y la bibliografía. Muy distinto al trabajo de grado que nosotros incorporamos en este sentido. Bueno, estimadísimos, hasta aquí llegaríamos con el contenido, ¿verdad? Y ahí ya el capítulo 9 son los instrumentos de recolección de información, que ese fue el tema que no vimos, que lo íbamos a ver de forma práctica, pero eso ya va a quedar por cuenta de cada uno de ustedes cuando de repente estén viendo lo que es el seminario de investigación, para poderse ayudar de algunos textos, para poder entender y comprender, ¿verdad? Los aspectos generales que en este sentido hemos expuesto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, si hay algún aspecto que de repente se nos haya ido, o tal vez algo que de repente sea pues adherido a lo que hemos visto hoy. ¿Hay algún tamaño establecido para la introducción? Pues mire, fíjese que ahí difiere un poquito dentro de lo que es si se fija lo que dice la teoría, estimadísimo, en cuanto a lo que es la introducción, no dice un número específico, por ejemplo, de caracteres, pero solo con el de poder mencionar cómo va el abstract o cómo va el resumen, más o menos se tiene la idea de cómo debe de ser también lo que es la parte introductoria, ¿verdad? Entonces, si se fija, debe de ser, por decir así, algo bien específico, ¿verdad? Porque de cierta manera está presentando todo lo que es el contexto de la investigación, ¿verdad? Eso solo para tener un idea. Pero no lo definen así, con número de páginas o número de caracteres como propiamente lo dice. Pero como bien lo dice el término, solo es una introducción, ¿verdad? Abogado, fíjese que quería hacerle una consulta. No es en relación, bueno, tiene relación con el tema, con lo que usted nos está enseñando de los formatos, de las investigaciones científicas y como de los otros trabajos que nosotros hicimos en el segundo parcial. Sí. La consulta es, por ejemplo, en los testamentos, demandas, escrituras públicas y todo eso, ¿hay un formato específico de medidas o varía o ya está establecido? Que sí tengo curiosidad en eso. Fíjese que ese formato sí está establecido. ¿Por qué? Porque recuerde que para poder, los notarios públicos utilizan un papel especial. ¿Ok? Entonces, sí. para poder usted escribir en el papel especial, que recuerde que es un papel de foliado especial, ¿cómo le llamamos? Este papel le llamamos como, lo que le decíamos antes, papel de primera y de segunda clase. Pero ahora ya es un formato preestablecido. Por ejemplo, ese papel que ya es un papel legal, que ya está, que es muy parecido al que utilizamos o que utilizan los notarios públicos en el caso de la formalización de una firma o de lo que es propiamente un documento o fotocopia, que es para poder certificar ese tipo de trámite legal. Entonces, si se fija, del protocolo debe de llevar ese esquema tal como está ahí. Entonces, sí está definido, por ejemplo, un tipo de letra y un tipo de espaciado entre cada una de las letras. ¿Por qué? Porque el mismo papel le da ese formato. Por otro lado, también, como debe ir foliado y debe de ir traspapelado en tomos
y en folios, entonces también tiene que tener, ¿verdad? Una medida ya establecida que legalmente ya lo establece. Si usted ve la ley del notariado, ahí están algunos de esos aspectos que mencionamos, ¿verdad? Cuando de repente les toque llevar esa clase, ahí ustedes se van a fijar cuáles son los formalismos que se llevan precisamente en ese estilo y tipo de documento. Bueno, muchas gracias, abogado. Vaya. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta aquí porque ya son las 6. Más bien, si se fijan, ya terminamos todo el contenido. Ahora, mañana jueves tenemos la última videoconferencia. Miren, jóvenes, hagamos una nueva revisión de todos los aspectos que hemos visto en la clase. Y mañana vamos a evacuar dudas y cualquier comentario que tengamos. ¿Ok? Perfecto. Vaya, pues. Listo, abogado, gracias. Hay que darle lectura. Y díganle a los compañeros, porque mañana es la última videoconferencia de nuestra clase para este periodo, ¿verdad? Bien. Listo, abogado, Gracias. gracias. Vaya, pues feliz tarde, cuídense. Bueno, Igual. buenas tardes.